Y Padre que estás en los cielos, te damos el honor, te damos la gloria, Señor, pues tú eres el Rey del universo, eres el Dios nuestro, eres nuestro Creador, nuestro Salvador, y por lo tanto, Señor, te damos a ti la alabanza, te damos a ti la gloria en esta oportunidad, reconociendo, Señor, tu grandeza, reconociendo tu majestad. Nos reunimos, Señor, para alabar tu nombre, para exaltarte, para glorificarte. Envía tu buena palabra, Señor, que tu palabra pueda ser vida en cada uno de nosotros. Haz la obra por la cual la envías. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que tenemos para esta oportunidad es llamados con un propósito. ¿Pudiera usted repetir ese título? Llamados con un propósito. Todos los que estamos acá, hermanos, tenemos un propósito de Dios. Incluso aquellos que todavía no hayan reconocido a Jesús como su Salvador. Y aquellos que se hubiesen alejado también, incluso ellos tienen un propósito de Dios para sus vidas. Lo que sucede es que muchas veces, mis estimables hermanos, descuidamos lo que es el propósito de Dios en nuestra vida. En otras oportunidades no entendemos qué es el propósito de Dios para nuestra vida. Y cuando hablo del propósito de Dios, estoy hablando del plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque probablemente cuando uno pues estaba allá, ¿verdad?, sin Cristo, o si se ha alejado, uno, la vista espiritual como que si se nubla. Como que no hay algo claro acerca de lo que Dios tiene para nuestra vida. Y muchas veces la persona pues se desalienta. Y cuando vienen los problemas y la agobian o lo agobian, le hace perder la visión. Y es por eso que hay personas que ante los problemas, ante las dificultades, incluso han pensado hasta en quitarse la vida. Y en el peor de los casos, hay personas que logran eso, quitarse la vida. ¿Por qué lo hacen? No lo hacen porque estén lúcidos, no lo hacen porque estén conscientes de quiénes son o qué es lo que Dios quiere para sus vidas, sino todo lo contrario. Lo hacen porque han perdido el deseo de vivir. Lo hacen porque han perdido todo propósito en sus vidas. Se sienten abandonados, se sienten solos, se sienten que no pueden superar algún problema que estén atravesando. Y por eso dicen, ya no hay razón para mi vida. Lo mejor será que le ponga fin a mi vida. Ese es el gran plan que tienen. Y quiero decirles, no es solamente de la persona en su mente, sino más bien esa es parte de un ataque del enemigo. Esa es parte de un plan satánico que quiere cumplir con su acometido, y es llevarse a la persona para donde él va a estar también. Pero en esta noche vamos a desenmascarar esos planes malignos, esos planes diabólicos, los vamos a desenmascarar y vamos a ver a través de la Escritura que Dios tiene un plan maravilloso para cada persona. Y yo creo que los que estamos en esta noche estamos creyendo que Dios está haciendo cosas maravillosas con nosotros y seguirá haciendo todavía. Yo lo creo en esta noche porque he experimentado el poder de Dios. Hemos entendido que si estamos acá no es obra de la casualidad, no es porque de repente se nos fue el sueño, ¿verdad? Y dijimos, hoy sí voy a ir, hoy sí voy a asistir. ¿Pero por qué? Porque me han insistido, porque me han invitado muchas veces. No es ese el caso, aunque así fuera la razón humana, ¿verdad? Que nos han invitado muchas veces y por eso quizás venimos. Este es el momento especial en el cual Dios se va a glorificar en su vida, porque Dios tiene planes. Allá estábamos nosotros en el mundo, ¿verdad? En un tiempo muy lejano, cuando usted puede remontarse años atrás, sin Cristo todavía. Lo invitaba a una persona, lo invitaba a otra, y uno renuente, ¿verdad? Uno se oponía a ese llamado. Pero resulta que las palabras, por eso se necesita cristianos que sean llenos del Espíritu Santo, para que cuando hablen a otra persona, esas no sean palabras humanas solamente, sino que sean palabras inyectadas con el poder del Espíritu Santo de Dios.
Y de repente esa palabra que nos decían comenzó a hacer un impacto en nosotros. Y nos llevaron una vez a la iglesia, y nos llevaron una segunda vez, una tercera vez, como fue el caso de su servidor. Y aquella palabra que se iba oyendo iba haciendo efecto en nuestra vida. Hasta ahí no entendíamos propósito todavía. Pero cuando el Espíritu Santo abre los ojos espirituales, ahí sí se muestra de manera propia lo que Dios tenía para nosotros. Y desde ahí comenzamos a ver que no era cuestión de casualidad, tal vez cosas que habíamos sufrido antes, peligros incluso de muerte, enfermedades incurables que algunos tuvieron que atravesar en oportunidades, pero todo era parte del propósito de Dios. Y podrá decir alguien, bueno, pero ¿yo cuál es mi propósito entonces? Si yo todavía no lo he recibido en mi corazón. Hay que comenzar por eso. Hay que comenzar por rendirle la vida por completo al Señor. Y si alguien dice, no, pero yo ya conocí a Jesús, yo me he alejado solamente, entonces esta es la noche de bendición. Y si la vista espiritual está nublada, esta es la noche cuando Dios la va a reavivar nuevamente. Y le ha traído acá para hacerle reconocer que Dios sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y de siempre, y que sigue obrando. ¿Cuántos lo creemos así, hermanos? Es un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso. En el caso de Jeremías, que es el ejemplo primero que tenemos acá, dice que él fue llamado con un propósito claro. Y yo creo que no se necesita ser un experto en teología o un experto en la palabra de Dios para entender cuál era el propósito de Jeremías. El propósito de Dios al llamar a Jeremías era que fuera un profeta de Dios. Es que fuera un profeta de Dios, que fuera un vocero de Él. Y es probable que algunos de los que están aquí y que ya predican, y otros incluso que todavía no predican, no han descubierto que el propósito de Dios es que proclame su palabra a los cuatro vientos. No sé cuántos reciben eso. Incluso sabemos acá que no solamente hombres, ¿verdad?, sino mujeres también que Dios ha levantado con poder en este lugar. Y créalo, ¿verdad? Porque probablemente usted diga, no, pero es que yo soy mujer. A veces las personas menosprecian a las mujeres, pero probablemente, ¿verdad?, si usted como hombre no se quiere levantar y no atiende al llamado de Dios, al ministerio que Dios le está entregando, entonces se van a tener que levantar otras mujeres también. Gloria a Dios por las mujeres que dijeron amén, ¿verdad? Entonces Dios lo llama a él. Pero usted podrá decir, no, pero yo no soy profeta, yo no soy predicador, yo no soy predicadora, yo no soy evangelista, yo no soy maestro, nada de eso es lo que a mí me atrae. Bueno, entonces aquí está la tarea. ¿Para qué Dios le ha llamado a usted? Hay que descubrirlo, ¿verdad? Yo creo que los músicos están claros y, ¿verdad?, las que cantan están claros que lo que Dios quiere de ellos es que alaben el nombre de Dios, que exalten el nombre de Dios. No hay que callarse, no hay que callarse. Y hoy, una noche como esta, o en los días normales de culto, no hay que quedarnos esperando, ¿verdad? Si el talento suyo es alabar el nombre del Señor, aunque todos debemos hacerlo, pero hay llamados así específicos y particulares, no se quede con esas ganas. Hay que alabar el nombre de Dios. A Jeremías se le llamó para que fuera un profeta. Y a mí me gusta porque Dios hace las cosas de la nada. ¿Cuántos sabían eso? Que Dios hace las cosas de la nada. Este mundo no había nada cuando Él con su palabra dice que comenzó a crear todas las cosas. De modo que el hecho de que usted esté en este lugar, eso dice mucho ya. Porque siempre nos menospreciamos, ¿verdad? Es lo contrario del ego, ¿verdad? De algunas personas que se creen mucho, pero hoy quiero hablar de esto, de las personas que se creen menos, de las personas que piensan que no tienen talento, de las personas que piensan que no pueden hacerlo, de las personas que son demasiado tímidas y que necesitan un empujoncito para comenzar a hacer las cosas. Quiero decirles hoy que independientemente si usted es una persona de temperamento extrovertido o si es una persona de temperamento tímido, Dios le quiere usar. Dios le quiere usar. Dios nos quiere usar a todos nosotros, los que estamos aquí, como instrumentos especiales en sus manos, porque hemos sido llamados con un propósito.
No hay nadie acá en este lugar que no tenga propósito de Dios. Hasta el último que acaba de aceptar a Cristo. Lo dije en la introducción, hasta la persona que todavía no hubiese recibido a Jesús como su Salvador. Hay propósito. Aquí no se trata de religión. ¿Cuántos sabían que no se trata de religión? Esto no es religión. Jesucristo no es religión. Podemos nombrar quizás las 10 religiones más grandes que existen actualmente en el mundo, pero ninguna de esas nos pudiera salvar. Y como decía un pastor amado, un gran evangelista que ya está en la presencia del Señor, él se atrevió a decir, ni siquiera la religión evangélica te salva, decía él. Y yo creo que podemos decir amén juntamente con él. Porque si como religión tomamos el evangelio, no va a ser nada en la vida de nosotros. Pero si es una relación que tenemos con nuestro amado Señor Jesucristo, esa sí va a ser obra en cada uno de nosotros. Y algún cambio que pueda haber ocurrido hasta este momento en nuestra vida, no es religión que lo haya hecho, sino que es el poder de Dios. Yo leo en su palabra, ¿verdad?, que dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si no lo cree la persona, problema suyo, ¿verdad? Porque no va a haber nada, no va a haber el poder de Dios en su vida. Ahí está la esposa, ¿verdad?, con su esposito borracho y dice, oren por mí, oren por mí. Y claro, nosotros oramos porque ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Y oramos y oramos y oramos, pero se le dice a la persona, ¿quiere usted recibir a Jesús como su Salvador para que su esposo de verdad pueda cambiar o para que usted misma ore por él? No, dice, yo solo quiero que me ayuden a orar solamente, dice. No, está equivocada. O si es al revés, ¿verdad? Que es el hombre, ¿verdad?, que está viendo por su esposa, que está rebelde y que no quiere nada con el Señor. Pero él, cuando se le hace un llamado, dice, no, dice, yo solo quiero que ella cambie, ¿verdad? Porque es malvada, es aquí, es allá, es vaga, es habladora. No, hay que comenzar por nosotros mismos. Hay que hacer algo, hay que clamar a Dios, hay que ponerlos en las manos de Dios, porque el propósito no es para otras personas solamente, el propósito comienza conmigo. Porque lo normal en el ser humano es eso, ¿verdad? No es que el del problema es el otro, el del problema es mi esposa. Y la esposa puede decir, no es que el del problema es mi esposo, mis hijos son los del problema. O los hijos pueden decir, no es que mis papás son los del problema, ¿verdad? No, hay que hacerse responsable. Entonces, oiga, en el caso de Jeremías, vamos a ver algunos detalles acá. Dice Jeremías, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Quiero decir antes de entrar a ese desarrollo de esos versículos, que cuando Dios le habla a Jeremías, eran tiempos en los cuales se aproximaba el cautiverio a Babilonia. 626 aproximadamente antes de Cristo. Ya faltaban algunos años para que fueran transportados a Babilonia. La palabra de Jeremías, no cree usted que fue tan fácil. Claro, entre los predicadores de hoy en día usted puede ver diversidad, desde aquellos que son evangelistas, que gritan y que exhortan y todo eso, hasta los pastores y maestros, ¿verdad?, que Dios ha dado a las congregaciones. Pero quiero decirles que el mensaje de Jeremías no era bien visto. El mensaje de Jeremías no era recibido. A mí me cuesta creer, pero los entendidos han analizado este libro de Jeremías y ellos dicen, el tiempo que le tocó predicar a Jeremías fue uno de los tiempos más difíciles. Y quiero decirles algo, a mí me cuesta creer, repito, pero si es que así fue, Dios sabe por qué lo hizo. Su ministerio no tuvo resultados al ver conversiones de las personas. ¿Verdad que parece difícil? Yo dije que me parece difícil. Pero Jeremías gritaba y su voz era dada en las plazas, era dada en las calles, era dada en el palacio mismo. Pero la gente no le atendía a él. Yo no sé qué hiciera, ¿verdad? Si uno predicara aquí y la gente no hiciera caso en nada. Dios mío, quizás aguanta uno unos poquitos días y después mejor dice, miren, pongan a otro pastor mejor. Traigan a otro líder, ¿verdad? Porque yo aquí no miro nada, no miro ni crecimiento en personas, no miro ni crecimiento espiritual. Se cansaría quizás uno. Y el pobre Jeremías, solo la gracia de Dios lo pudo fortalecer para que siguiera adelante. Desde el 626 antes de Cristo hasta el 586, veamos cuántos años son, ¿verdad? Estamos hablando de 26 años y luego otros 15 más ahí. ¿Cuántos? 36, más de 40 años, casi 40 años predicando Jeremías.
Y cuando les hablaba a las personas, porque los versículos siguientes de donde leímos, dice cuál era su mensaje. Dios mío, las personas lo recriminaban y le decían: Jeremías, sos un traidor. Jeremías, lo que estás predicando, eso es a favor de Babilonia. Ese mensaje era el de Jeremías. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Me han dejado, le decía Dios a través del profeta Jeremías. Están buscando ayuda en Egipto, están buscando ayuda en Asiria. 2 males, dijo en una oportunidad, ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí, dijo, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no pueden retener agua. Qué terrible fuera que la condición de nuestro pueblo hoy en día, no hablo solo de nuestra congregación, sino de toda la iglesia evangélica, nos hubiéramos alejado de Dios y que anduviéramos buscando la ayuda en otras cosas que no es Dios. Por eso es que Dios manda su mensaje. Pero oiga lo que le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. 3 cosas dice ahí acerca de Jeremías. Antes que te formase en el vientre, le dice, te conocí. Yo brevemente voy a hablar de las 3 cosas que están ahí, ¿verdad? Incluso a veces cuando leemos nos equivocamos y leemos mal. Yo soy uno de los que digo, leamos con cuidado, leamos con detenimiento. ¿Por qué? Porque ahí está la gracia, ahí está la sabiduría. Oiga lo que dice: antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Cómo leemos a veces cuando leemos rápido? Antes que te formases en el vientre. Ahí no dice antes que te formases, como quien dice, ya cuando te estaba formando ahí, ¿verdad? Yo te había conocido antes. No, antes que yo te formara, está diciendo Dios, yo ya te conocía. ¿Quién es nuestro creador? Es Dios. ¿Cómo dice el Salmo? Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ¿verdad? Él nos hizo, dice antes, y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que somos hechura de Dios, dice la carta a los Efesios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oiga qué maravilloso, o sea que hay un propósito siempre en nuestra vida. Pero a Jeremías le dice 3 cosas: antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Qué idea nos da eso? ¿Nos da idea de que las cosas ocurren por casualidad o nos da la idea de que hay un plan de Dios? ¿Verdad que hay un plan? Lo que pasa es que no lo sabíamos. ¿Usted cree que si me pregunta a mí de 25 años atrás, yo no sabía cuál era el propósito para mi vida? Pero el día en que Cristo vino a mi vida, ahí sí comencé a entender el propósito para mi vida. Primero, claro, Dios le llama a uno, ¿verdad? Y de repente comienza a ver algo diferente, un deseo diferente de hacer algo. Pero conforme va caminando ya en la obra de Dios, ahí va entendiendo ya qué es lo que quiere Dios, para la persona. Pero Dios le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Esto es más profundo de lo que podemos considerar en este momento. Usted se mira hoy, en pleno octubre de 2022. Usted se mira ya con sus años de creyente, ¿verdad? Los que tienen más de 30, los que tienen más de 20, los que tienen más de 10, más de 5, más de 2, cualquiera que sea la edad en Cristo. Usted se mira en ese tiempo y usted cuenta su tiempo de cómo Dios ha venido tratando con usted desde ese momento. Pero Dios dice aquí, antes que te formase en el vientre, te conozco. ¿Cuántos se gozan por eso? Ni siquiera cuando nació, ¿verdad? Que ya lo conocieron, qué bonito el niño, qué bonita la niña, y comienzan a enamorarse las personas de ese ser tan precioso. Ni siquiera desde ahí, antes que existiera, Dios ya nos conocía. Puede decir alguna persona, si eso es Jeremías, a Jeremías lo conoció así Dios. A cada uno de nosotros de manera particular, Dios nos conoce. Y lo dije hace un rato, ¿verdad? No es que todos vamos a ser profetas, no es que todos vamos a ser predicadores, pero cada quien con un propósito específico. Eso está claro. Entonces dice antes. Solo quiero leer un pasaje para reforzar esto y luego continuamos en Efesios 1:4 para que vea lo que dice el Nuevo Testamento. Efesios
capítulo 1, versículo 4, dice: según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si usted se fija, todos los pasajes que estamos considerando en esta noche hablan de un propósito. Dice que según nos escogió, allá dice que Jeremías lo conoció antes que lo formase en el vientre. Pero hoy la carta a los Efesios dice que antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido a nosotros. Esto nos da todavía una idea más clara. Porque alguien puede decir: ah, no, es que allá solamente dice la primera parte, te conocí. Sí, te conoce, está bien. Pero ahora dice que nos ha escogido. Escogido ya hay una razón diferente. Porque quiere decir que entre muchas personas Él vino e hizo una selección. Yo quiero hacer un ensayo, quiero hacer una prueba. Quiero ver si entendemos hasta hoy lo que yo estoy hablando. Los que entiendan este propósito de Dios no se van a quedar callados. Porque en este lugar, hermanos, no están personas perdedoras. En este lugar no hay personas que estén por casualidad, ninguna de las que estamos. Porque somos una selección entre las personas del mundo. Somos personas especiales a los ojos del Dios Todopoderoso. Somos los privilegiados, somos los escogidos del Dios Todopoderoso. Por eso le alabamos y le exaltamos su poderoso nombre. Cuando pienso en esto, no dejo, ¿verdad?, de sentirme importante. ¿Y sabe por qué? Porque en las manos de Dios, en los brazos de Dios, somos personas privilegiadas. Y tenemos esto por la pura gracia y misericordia de Dios. ¿Qué dimos nosotros? Nada. Él sí entregó su vida. Porque cuando decimos que la salvación es gratis, entendámoslo bien, que es gratis para mí, es gratis para usted, pero a Dios le costó todo, le valió el sacrificio de su único hijo, el verlo ahí, ¿verdad?, muriendo en esa cruz, y al hijo, ¿verdad?, diciendo: Padre mío, cuando estaba en la oración, ¿verdad?, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Porque ahí estaban todos los pecados, ¿verdad?, de la humanidad. Ahí estaban todos los pecados míos, de ustedes y de todos los que van a existir en este mundo, siendo cargados sobre Él, sobre el Santo de los Santos. Pero lo hizo por amor a cada uno de nosotros. No tenemos menos que darle gracias, hermanos, y ser eternamente agradecidos por todo lo que Él hace por nosotros. Yo lo he dicho y lo repito, ¿verdad?, que ninguna cantidad de servicio que nosotros le ofrezcamos a Dios podrá pagar lo que nosotros hacemos. Hay personas que yo creo que con su inocencia, ¿verdad?, lo dicen: hermanos, dicen, no podemos pagarle a Dios, pero yo, aunque sea con una alabanza, le voy a pagar. ¿Verdad que con una alabanza no le podemos pagar? Ni con 1000, ni con 2000, ni con 1,000,000. Y yo lo dije la vez anterior, su servidor que predica, ¿verdad?, por misericordia, ni con 1000 sermones, ni con 2000, ni con 1,000,000, nada. ¿Por qué lo hacemos entonces? Porque estamos agradecidos y queremos que otras personas conozcan a este Dios que conoce a las personas desde antes que existieran y que les ha dado propósito de vivir. Si nacen en este mundo es con un propósito, con un propósito. Somos parte de una selección. Desde el mismo momento de la concepción, ¿verdad? Usted sabe que el esperma que fecunda el óvulo es el ganador. Desde ahí somos ganadores. Ahora no digamos, ya estando con vida, ¿verdad?, cuando Dios hace su selección de todas las personas que están en este mundo. ¿Por qué algunos no están en Cristo? No lo sabemos. Usted podrá decir: ah, porque es rebelde, ah, porque no quiere, ah, porque esto, ah, porque lo otro. Eso es lo que nosotros vemos. Pero ¿no será que hay algo más escondido todavía, un propósito muchísimo más grande de Dios? Yo creo que sí. No estamos por casualidad. No es que Dios sea malo, pero Él tiene sus planes específicos para cada persona. Entonces dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que existiera el mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la gran, ¿cómo le digo?, oportunidad que Dios nos da a todos nosotros. Que seamos santos y que seamos sin mancha.
Eso quiere Él con nosotros. Está trabajando, ¿verdad? Somos productos en proceso. Si yo preguntara aquí quién es el producto terminado ya, lo pusiéramos como modelito aquí, ¿verdad? Pasamos al frente, pero todavía no. En proceso, tiene que decir aquí, ¿verdad? Todavía en entrenamiento. Y si le ven la espalda, tiene que decir ahí también, en proceso, en entrenamiento. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Discípulos y discípulas, ¿verdad? La Biblia también habla de discípulas. Entonces quiere decir que discípulos hasta el día de nuestra muerte. ¿Por qué? Porque un discípulo es el que está aprendiendo todavía. Y yo estoy aprendiendo todavía. Y los que estamos aquí estamos aprendiendo todavía. Sigamos entonces. En Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Pero la segunda parte dice, y antes que nacieses te santifiqué. Yo no sé si alcanzamos a entender esta profundidad, pero yo lo he predicado varias oportunidades. Que Dios, cuando nos llama a nosotros, nos aparta con un propósito. Eso es santificación. Eso es hacer santo, apartar algo con un propósito. Pero repito, lo entendemos cuando ya las cosas están hechas. Porque entendemos que si hoy pues hubiera alguien entre nosotros que no haya aceptado a Jesús todavía, y le hacemos el llamado y hoy recibe a Jesús como su Salvador, nosotros decimos, Dios le ha apartado en este día, Dios le ha santificado en este día. Pero sorpresa, mis hermanos, eso es a la vista de nuestros ojos. Las profundidades bíblicas nos dicen hoy que Dios ha hecho eso mucho tiempo antes. ¿Me estoy dando a entender? Lo que pasa es que no se ha manifestado en el mundo real todavía. Si está usted aquí y no ha aceptado a Jesús como su Salvador, créalo que ya está en los planes de Dios. Ya está, solamente espera el momento en el cual usted va a venir rendido a los pies o rendida a los pies de Cristo y decir, aquí estoy llorando, arrepentido de sus pecados, pero Dios ya sabía el día y la hora en el cual se iba a llevar a cabo eso. Antes que naciese, dice, te santifiqué. Antes, ¿verdad? Antes que naciera la persona, de ahí ya estaba. Y ya tenía un propósito Dios, lo apartó. Yo creo que en este versículo se resume bien lo que he enseñado en otras oportunidades. Que cuando Dios nos aparta, que cuando Dios nos santifica, ¿verdad? Hoy como persona, porque antes se hablaba de objetos santificados para el uso de Dios. No es que una persona va a decir hoy, sí, es que yo, ¿verdad? Soy parte del pueblo de Dios. Me siento feliz en la iglesia y aquí estoy, ¿verdad? Y entonces, bueno, sí, está bien si pasó una semana, si pasó un mes, si pasaron 2 meses, ¿o qué? Unos 2 o 3 meses. Pero si usted dice, aquí estoy yo y soy santificado en Dios, el Espíritu Santo me ha traído, y pasaron 5 años ya, y todavía nunca se le ha visto que se involucre en las áreas de servicio de la iglesia. Mi hermano, mi hermana, este es el momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos aparta, nos santifica, pero hay un propósito. Y en esto voy a ocupar lo que me falta del mensaje. Dice la última parte del versículo, te di por profeta a las naciones. Ahí está el propósito. Repito lo que dije al inicio. ¿Cuántos podrán decir hoy, no, es que yo no soy profeta? De acuerdo, ¿verdad? No todos son profetas, no todos son predicadores, no todos son evangelistas, no todos son maestros, no todos son pastores, apóstoles, si alguien quisiera pues, recibir ese ministerio, no todos son. Pero, ahí está el pero, ¿verdad? Pero sí la Biblia dice que Dios quiere usarnos como instrumentos en sus manos a todos. Ya se me durmieron varios. Dios quiere usarnos a todos, hermanos. Ya me estoy quedando solo. ¿O será por el propósito? No, porque usted no puede asustarse, hermano o hermana. Usted dirá, no, es que yo nunca voy a poder subir ahí a esa plataforma porque el pánico me vence, ¿verdad? Y es que yo, ¿verdad? Cuando estoy ahí, se me olvida todo.
leí, estudié la Biblia y me podía todo, pero cuando paso ahí se me olvida. Probablemente así sea. Pero, ahí está el pero. Entonces, si su área no es la predicación, entonces Dios sabe, hay otra área en la que lo va a usar. Yo conozco gente que no son gente de púlpito, que no son gente así de predicar en público, pero vaya a verlos hablando persona a persona, evangelizando a otro. Mi respeto para esas personas, hermanos. Sinceramente, aquí es cuestión de humildad. Yo creo que todos debemos aprender humildad, ¿verdad? No es solamente porque alguien diga, no, es que yo soy el pastor, ¿verdad? Es que yo soy el fulano en la iglesia y por eso es que yo puedo todas las cosas. Mentiras. No podemos todo. Si la misma Biblia dice que tenemos diferentes dones, pues, ¿verdad? Unos son los dones ministeriales y otros son los dones espirituales. Unos son los dones espirituales y otros son los dones de la gracia. ¿Qué quiere decir entonces? Que todos tenemos diversos dones y todos los podemos utilizar aquí dentro de la iglesia, como es el caso de los dones espirituales, o allá afuera también, como es el caso de los dones de la gracia. Así es. Primeramente Dios, hermanos, dentro de algunos días vamos a hablar nuevamente de los dones, porque esto me interesa, ¿verdad? Hace ya un buen tiempo creo que hablamos de los dones ministeriales, dones del Espíritu, dones de la gracia, el fruto del Espíritu, incluso hay que hablar de todo eso. Pues sí, porque a veces podemos creer, no, que mire, que los que tienen dones son los que predican, es que los que tienen dones son los que cantan, ¿verdad? Los que tocan instrumentos, los que tienen dones son los que están ahí, ¿verdad? Recibiendo al pueblo del Señor, solo ellos creo yo que son. No, todos tenemos dones de parte de Dios. ¿Y qué hemos dicho en este lugar? Usted no se limite, ¿verdad? Y yo me gozo, ¿verdad? Cuando veo aquí las personas que se sienten libres para servir al Señor. Pablo lo dijo claramente, hablan todos lenguas, dijo él. La respuesta es no, ¿verdad? Ahí están los dones repartidos. Profetizan todos. La respuesta es no también. Ahí están repartidos los dones. Entonces, si su don es profetizar, hágalo. Si su don es el hablar en lenguas, hágalo. Si su don es tener misericordia de otra persona, hágalo. Si su don es la enseñanza, enseñe. Si su don es, ¿cuál otro pudiéramos decir? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, todos esos dones. Si esos son nuestros dones y que Dios nos quiere usar, ejerzámoslos. Solo quiero que leamos un versículo. En la primera carta de Pedro, capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Esto me impacta. Dice la palabra de Dios, cada uno. ¿Pudiera usted repetir conmigo ese versículo? Bueno, veo que lo están buscando todavía ahí algunos. Demos lugar porque yo quiero que esto quede bien claro. Ya estoy finalizando. Primera de Pedro 4:10. 4:10. Primera de Pedro 4:10. Creo que la mayoría, no. Ya casi. La mayoría lo tiene. Bueno. Oiga lo que dice. Repitámoslo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ese versículo merece, hermanos, un gloria a Dios fuerte. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Sí. Merece un gloria a Dios eso, ¿verdad? Nuestra admiración al ver lo que Dios hace. Aquí hay palabras clave. Dice cada uno, eso es lo primero que quiero recalcar. Cada uno dice. No dice, algunos seleccionaditos por ahí, ¿verdad? En la iglesia, probablemente, bueno, no quiero decir nombres porque a veces puede incomodar, pero si mencionamos nombres aquí de líderes que yo veo que los usa el Señor, no solo ellos, hermanos, todos los que estamos, por eso comencé hablando así desde el principio, cada uno, cuando a usted se le quiera olvidar y usted diga, no, es que yo no tengo talento, yo no puedo en la iglesia, solo yo soy el que no sirvo. No. Momento, Dios le ha hecho especial. Hermanos, Dios nos ha hecho especiales. Hermanas, Dios les ha hecho especiales.
Aleluya. Jóvenes, Dios les ha hecho especiales. Ujú. Bueno, y si digo jóvenes tenemos que contestar todos, creo yo, porque espíritu joven, tenemos espíritu joven. Pero oiga lo que dice, cada uno, según el don que ha recibido. No dice que va a recibir o por ahí probablemente si reciben algún don, no. Cada uno, según el don que ha recibido. ¿Qué debe de hacer? Esa es la otra palabra clave ahí. ¿Qué debe de hacer con el don que ha recibido? ¿Cómo dice ahí? Usarlo, ¿verdad? Esa es la palabra. Ministrelo, dice ahí, a los demás. Quiere decir, úselo, como dice nuestro hermano. Úselo. Por eso dije, hay personas que tienen el don de hacer misericordia y yo me quedo sorprendido. Por allá en cierto lugar conocí a una persona que no podía darse cuenta de alguien que estaba enfermo o que había dejado de llegar a la congregación, que mire, se iba, mire, y yo no sé cómo hacía, pero con las palabras que Dios le daba tan dulces, tan agradables que tenía esa persona, cuando uno sentía, ya le tenía el brazo así encima a uno, y mire, animándolo ahí, hablándole suavemente, no necesitaba tantas palabras cuando uno ya se sentía casi con ganas de llorar. Lo hacía volver si se había alejado. Ese hombre tenía el don de hacer misericordia. Animaba a las personas, no le llegaba. A veces nosotros no tenemos las palabras y podemos llegar bueno, ¿y usted por qué no ha llegado a la iglesia? Y la persona tal vez ha estado bien enferma y la persona bien enojada. ¿Por qué? Porque nos hace falta la gracia a veces. Dios mío, ayúdame. ¿Verdad? Porque el apóstol Pablo dijo que me sean dadas palabras sazonadas con sal. ¿Verdad? Porque podemos herir a las otras personas. Pero sí hay personas que hacen eso de hacer misericordia y que llegan donde la persona muy amablemente la saludan y qué tal y cómo ha estado y se informa y luego le anima a la persona, muy bonito. Y ese es un don apenas, ¿verdad? No, porque hay muchos dones. Entonces dice que hay que ministrarlos, hay que usarlos. Pero luego dice como buenos administradores, o sea, usar bien lo que Dios nos ha dado, de la multiforme, esa es otra palabra que es clave en este versículo, de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabe qué significa multiforme? Muchas formas. Muchas formas. Ah, no, es que Dios solamente puede usar a las personas así, ¿verdad? Que gritan fuerte. Mentiras. O si yo hablo suavecito, no, es que Dios va a usar solo a los que son bien ordenaditos, así, ¿verdad? Para hablar, los que hablan suavecito, porque el que grita, no, a ese Dios no lo usa. Mentiras. Si Dios puede usar de muchas maneras. O que alguien puede decir, no, es que a él Dios lo usa, a esa persona, ¿verdad? Dios la usa porque, sí, porque es extrovertida, ¿verdad? Y rápido hace amigos, aunque tiene ventajas, quiero decirles. Y rápido hace amigos y no le cuesta y por eso es que Dios la usa. Pero yo no puedo hablar casi, me cuesta hacer amigos y no, Dios a mí no me va a usar. También le va a usar Dios. Sí, también. Como sea, Dios le va a usar. A veces nos sorprendemos que ni siquiera queremos hablarle a otra persona. Y mire, cuando uno comienza a hablar, comienza a fluir esas palabras porque son del Espíritu Santo. Ni sabe uno lo que está diciendo tal vez y uno mismo se admira, ¿verdad? Cuando está dando consejo a otra persona, ni había preparado eso. Es el Espíritu Santo. Entonces solamente dispongámonos. Dice conforme a la multiforme gracia de Dios. Es de muchas maneras como la gracia de Dios se manifiesta. Solo hagamos un pequeño resumen y vamos a orar. Pensemos en los tiempos bíblicos. Cómo se manifestó la gracia de Dios en algunas personas. Cómo usó Dios a un hombre como, por ejemplo, llamado Noé. ¿Cuál fue su gran obra que hizo? ¿Cuál fue la gran obra de Noé? Dígamelo. El arca, ¿verdad? ¿Quién no lo sabe, verdad? Y que predicaba, ¿verdad? Porque dice que fue un pregonero, dice el Nuevo Testamento. Y arrepentimiento para las personas y lamentablemente solo la familia de Adán se salvó y los animalitos. Piensa en otro hombre. ¿Cuál fue el llamado de Dios y para qué lo llamó a Moisés? Para libertar, libertador. Ese fue su llamado, ese fue su propósito, para que libertara a aquella nación oprimida en Israel. Hay propósito. Josué, ¿cuál era su propósito?
Introducir a la tierra, al pueblo a la tierra prometida y ser un conquistador. ¿Quién no lo conoce a Josué como el conquistador, verdad, de la tierra de Canaán? Y podemos seguir avanzando, ¿verdad? Hombres como David, ¿cómo lo reconoce usted? ¿Para qué lo llamó Dios a David? Gloria a Dios, mire, gloria a Dios, para que fuera rey en toda la nación de Israel y para que por medio de él, dice nuestro hermano, viniera la simiente escogida, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Es que hay propósitos, pues no es así nomás. Y ahora, si usted piensa que solamente gente así bien distinguida Dios llamó y usó, no, se va a sorprender. Hay mujeres ahí también que nosotros hoy le podemos llamar de dudosa reputación. Sí, ¿verdad? El que conoce Biblia, me entiende lo que estoy hablando. Ahí está Tamar, ¿verdad? Ya se van a poner tristes algunos, pero espero que no. Porque Tamar, aunque tuvo por ahí una situación difícil, ¿verdad? Un pecado horrible, pero quedó entre la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más ahí? Ahí está una mujer que se llama Rahab. ¿Sabe usted quién es Rahab? Sí, ¿verdad? Hasta la fecha todavía se le dice ese nombre. Aunque algunas personas he oído que han dicho, se le debería de decir la ex ramera, ¿verdad? Porque era ramera. Una vez vino a los conocimientos del Dios verdadero, a Dios vida pasada. Entonces hay propósitos, no solo hombres, sino que mujeres. Piensen en María en el Nuevo Testamento. ¿Cuál fue su propósito en la vida? Hablo de la madre de Jesús. Bueno, ahí está la respuesta, ¿verdad? Traer a luz el que es el Salvador del mundo. Yo creo que no, con el perdón de todas las madres aquí, ¿verdad? Que yo les aprecio mucho, les estimo, pero no hay vientre más privilegiado que el vientre de María, ¿verdad? Tener ahí al que es el creador de todas las cosas, al eterno. Increíble, es que eso no lo podemos comprender. Cómo Dios pudo hacer que el Dios eterno pudiera estar en algo que es parte de su creación y nacer como un humano común y corriente, aunque no era solo humano, ¿verdad? Ya lo sabemos. Pero nació como un bebé indefenso que tuvo que ser cuidado por la madre, que tuvo que ser protegido por el padre adoptivo José, que anduvo con sus otros hermanos después. Increíble, ¿verdad? Pero Dios tiene propósitos. Y quisiera seguir, pero el tiempo se nos va, ¿verdad? Ahora, en tiempos actuales, propósitos. Usted puede ver evangelistas, usted puede ver maestros de la palabra, puede ver pastores, puede ver salmistas, puede ver personas que son dedicadas a servir al Dios Todopoderoso. Propósito, hay propósito. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a cerrar, vamos a orar. Pero queremos también hacer un llamado especial en esta noche. Vamos a pedir a nuestros hermanos de alabanza que puedan acercarse. Vamos a dar gracias al Dios omnipotente. Estamos en un momento especial. No perdamos esa buena comunión con el Señor. Entre las personas que hoy nos visitan, pues si alguien quisiera recibir a Jesús como su Salvador, pues esta es la oportunidad especial. Este es el momento de Dios, el momento en el cual pues Él quiere, ¿verdad?, hacer manifiesto sus planes. Hoy hemos predicado que Él conoce todas las cosas desde antes que existiera el mundo, antes que nosotros mismos existiéramos. Él tiene planes, Él tiene propósitos. Quiero pedir a la iglesia que cierre sus ojos y que comencemos a interceder. Pues Dios le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Y te di, le dice, por profeta a las naciones. Ese fue su propósito. Intercedamos en esta noche, pues Dios está rompiendo cadenas. Él está haciendo obras especiales. Espíritu Santo de Dios ministra.
Espíritu Santo de Dios, muévete en este recinto sagrado. Que solamente tu voluntad, Señor, pueda expresarse acá. Que solamente tu voluntad, Señor, pueda ser hecha en cada vida, en cada corazón. Los que te conocemos, mi gran Dios, que podamos exaltarte con todo regocijo, con todo el corazón. Aquel, Señor, que te ha alejado, que hoy, Señor, sea ese momento especial en el cual pueda rendir nuevamente su vida a ti, Señor. Tú tienes propósitos claros, planes que no pueden ser estropeados. Probablemente has vagado por diferentes lugares. Las situaciones de la vida te han agobiado y te tienen ahí en la desesperación, en la angustia, en el quebranto. Pero este es el momento especial en el cual Dios quiere nuevamente mostrarte su misericordia, mostrarte su favor. Y si todavía no has entregado tu vida al fiel Salvador, este es el momento especial para decirle gracias, para decirle: aquí estoy, en tus manos deposito mi vida. Quiero hacer un llamado acá a las jóvenes que están acá al frente. Las que ya se congregan, pues bienvenidas sean, ¿verdad? Pero si alguien hoy quiere reconciliar al Señor, este es el momento especial para hacerlo. Este es el momento glorioso en el cual el Espíritu Santo está tocando vidas. Él está ministrando, Él está haciendo esas obras especiales. Vamos a invitar también a la joven que está allá en la parte de atrás, que pueda hoy entregar su vida al fiel Salvador. Si nos pueden ayudar los servidores ahí, por favor. Sí, pregúntele ahí si quiere recibir al Salvador. Jesucristo quiere hacer esa obra especial, esa obra maravillosa, esa obra especial. Él es el único que puede cambiar, que puede transformar. Si tenemos peticiones especiales, Él puede responder. Pero el primer paso es entregarle nuestra vida a Él. No espere más. Si se ha alejado, esa es la noche. Sabemos que el tiempo no es nuestro, ¿verdad? El tiempo es de Dios. Y solamente Él sabe cuáles son los tiempos que nos ha dado a los seres humanos. No haga su corazón duro, sino más bien haga su corazón sensible al llamado de Él, sensible a la voz del Espíritu Santo. Si pueden pasar, hoy pueden hacerlo. Si todavía no han entregado su vida, o si hoy quisieran reconciliar con Él, quisiera usted hoy reconciliar con el Señor, esta es una noche especial, una noche en la cual Él puede quebrar esas cadenas. Él puede resolver todo problema, todo conflicto, pero solamente quiere que nuestro corazón sea sensible. Dice su palabra: dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos vean por mis caminos. Él está llamando, Él está tocando ese corazón. No se haga de rogar, porque Él es el que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Oremos al Señor en esta noche. Levante su clamor y dígale: Padre amado que estás en los cielos, te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria, pues tú eres un Dios maravilloso, eres el omnipotente Dios. Hemos reconocido, Señor, tus maravillas, tus milagros, mi gran Señor, mi gran Dios. Sigue haciendo esas obras, Señor, sigue tocando esos corazones, pues solamente en ti, Señor, hay salvación y vida eterna. En ningún otro hay salvación, dice tu palabra bendita. Solamente en Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. A ti, mi amado Dios, te damos la gloria y la honra en esta noche. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos alabamos a Dios, hermanos? ¿Puede darle una ofrenda de alabanza al Señor? Amén. Qué bueno.